Viajando. Un recorrido por las denominaciones de origen. Un recorrido por los aromas y sabores de la rica gastronomía de España. Conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Juan Ignacio Vecino. Viajando. Muy buenas tardes, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado las vacaciones de Semana Santa? Estamos en movidas, cuando no es el tiempo, eventos, circunstancias, noticias y todo. Pero bueno, ya hemos dejado, sí, ya parece ser que estamos revolviendo a ver dónde está ese bañador. Pero ojo, no hay que tener prisa, que el calor viene, efectivamente. Que nosotros pasamos de la noche al día, por algo somos españoles, no tenemos término medio, o una cosa o la otra. Pero yo particularmente, ojalá ya definitivamente, pues eso, pueda ir con el bañador y disfrutar del sol que da energía y da brío. Con esto quiero dar las buenas tardes y agradecer la presencia a Marisa de Navascués. Buenas tardes, Luis, encantada. A nuestro técnico David Pérez y al resto del equipo que están de transhumantes por ahí. Uno se ha ido por el otro lado, por un sitio, el otro por Carmen también con sus obligaciones, pero bueno, me manda muchos besitos para ustedes, muchos a esto, pero ya les pasaremos nota, no se preocupen que cuando vengan tiraremos. Nos han dejado solos. Exactamente, pero bueno, yo por mi caso no puedo decir que no estoy bien acompañado. Y yo también, estoy encantada. Muy bien, dicho esto, nos vamos a mover. ¿Dónde vamos a desplazarnos esta semana? Pues vamos a movernos por Castilla-La Mancha. Y dentro de Castilla-La Mancha, una provincia de Toledo y una ciudad que tiene su historia, una ciudad que se conoce y no se conoce, pero es una ciudad que durante mucho tiempo, sobre todo para la gente de Madrid, cuando te tenías que desplazar pues, a Extremadura y sitios de estos, era parada obligatoria, y que es ni más ni menos que Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, pero por la loza, por la cerámica. Hoy estamos hablando de Talavera de la Reina, que es municipio y ciudad española, como he dicho, de la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, ubicada al noroeste de la comunidad autónoma. La ciudad propiamente dicha se extiende por la margen derecha del río Tajo, a unos 4 kilómetros al oeste de la desembocadura del río Alberche, que también se encuentra dentro del término municipal. Es el segundo municipio más poblado de la provincia y el cuarto de la comunidad autónoma, tras Albacete, Guadalajara y Toledo. Talavera de la Reina es cabeza de uno de los partidos judiciales más poblados de la provincia, y entre sus fiestas, cuando la celebran, destaca la de las Mondas, que es una pervivencia cristianizada de la fiesta primaveral romana en la que se rendía culto a Ceres, diosa de la agricultura. El añadido al nombre de la ciudad, de la Reina, se remonta al 24 de junio de 1328, fecha en la que el rey Alfonso XI de Castilla, a los 17 años de edad, contrajo matrimonio con su prima de 15, María de Portugal, y le regaló, entre otras cosas, esta ciudad. Durante el periodo de la Segunda República, esta denominación la modificaron y se llamaba en su momento del Tajo en vez de la Reina. Pues Talavera de la Reina tiene una muy interesante toponimia. Tito Livio, a propósito de Quinto Publio Flaco, fue quien en 181 a.C. hubo de hacer frente a una coalición de pueblos de la región, y Plinio el Viejo, mencionando el gentilicio de sus habitantes, se refieren a Casaróbriga, ciudad estipendiaria de la Lusitania. De la raigambre prerromana sugerida por el sufijo céltico, en Briga se conoce poco. Se sabe que fuentes medievales árabes citan el lugar de Talavira, que corresponde a un topónimo también de raíz céltica, del tipo de Talavera o Talabriga, asociable además al nombre de una ébora que está por la misma zona, que aparece en una descripción geográfica de la mitad del siglo X y en las crónicas antiguas se nombra en 713, momento de la expansión y conquista árabe de la península ibérica. En el Cronicón Emilianense del año 883,
aparece Talavera, antigua sede episcopal dentro de la provincia de Lusitania. En el libro Descripción de España de Sheriff Aledris, en 1153, se nombra Talvira. Existen diferentes teorías sobre la procedencia del nombre de la población. Según algunos, el vocablo Talavera se compone de tala, pueblo, y libura, ciudad carpetana mencionada por Ptolomeo, que posteriormente se cita como Talabura. Otros afirman que es la unión de Tala, ciudad, con Vera, comarca vecina del noroeste de Cáceres, al pie de la Sierra de Gredos. La argumentación más plausible es la que se refiere al río Tajo, situando el nombre de Talavera como primitivo hidrónimo. Aunque hay distintas propuestas etimológicas, todo señala a que Talavera tenga su etmo en el antiguo topónimo prerromano Talavara, que se puede interpretar como frente a, junto a Vara. En cuanto al distintivo de la reina, este data de la Edad Media. Como antes has comentado, Luis, tras la concesión en 1328 de la ciudad por parte del rey Alfonso XI a su consorte María de Portugal como regalo de boda. Un buen regalo de boda. Sí, sí. No está nada mal, desde luego, no se podía quejar, pero bueno, y lógicamente estamos viajando, no dejamos de hacerlo, entonces dirán, sí, pero ¿qué me pongo? O sea, me has hablado del tiempo que cambiaba y tal, bueno, pues vamos a hablar siempre en este programa, lo que hablamos son de las temperaturas medias durante el año, entonces para que tengan una orientación. Entonces, la ciudad del Tajo, que es Talavera la Reina, pertenece a la región del clima mediterráneo continentalizado. Tiene inviernos templados con frecuentes bancos de niebla y veranos extremadamente calurosos y secos. Debido a las condiciones del suelo hidrológicas, en su ribera es sustituido por una humedad permanente y anualmente oscilante. Y dicho esto, hoy empieza nuestra querida Marisa indicándonos qué tenemos que hacer para llegar. Pues en primer lugar en coche tenemos la estupenda autovía 5 que conecta la ciudad del Tajo con Madrid, capital del estado, y con Lisboa. La Nacional 502 comunica Talavera con Ávila y Córdoba. Sí, y si nos vamos en el autobús, yo soy el señor del autobús, está claro. La estación de autobuses está equipada con 17 dársenas y cuenta con varias líneas que se desplazan a Madrid. También existen autobuses de Talavera con Toledo y con los muchos municipios que de ella dependen. E incluso hay un servicio de autocares hasta Barcelona e incluso a Rumanía. Bueno, pues en tren, la línea ferroviaria que discurre a lo largo de su franja norte y comunica con la ciudad con Madrid, Extremadura y Lisboa. Muy bien, estupendo. En el centro la muralla y a las afueras jardines. En el norte una montaña, en el norte una montaña y en el sur tienes un río. Famosas en la comarca son tus ferias de ganado, donde se compra y se vende, donde se compra y se vende con apretones de mano. Talavera de la Reina, eres antigua y moderna, eres alegre y risueña como un pájaro al cantar. Fuiste testigo en su día de la muerte de un torero, como nunca habrá otro igual. Talavera de la Reina, el Tajo tu compañero, eres perla de Toledo, tú eres joya sin igual. Son famosas en España tus cerámicas y encajes que tú bien sabes cuidar. Viajando. Estamos ahí, señores, no nos hemos ido. Estamos siguiendo a punto de tomar el siguiente paso, que el siguiente paso nos vamos a desplazar por la primera denominación de origen, que da origen y valga la redundancia a nuestro programa de Viajando. Obviamente estamos hablando de la provincia de Toledo, de Castilla-La Mancha, donde las
denominaciones de origen e IGP, como en el resto de España, pero vamos, en todas partes es que no nos podemos quejar. Tenemos maravillas, tenemos sensaciones extraordinarias, excelentes, en fin, ¿qué les voy a decir? Que no sepan porque ya nos lleva mucho tiempo siguiendo, cosa que agradecemos. Y hoy vamos a hablar de la primera de ellas, que es de la denominación de origen Montes de Toledo. Hablamos de un olivo extraordinario, excelente, maravilloso, teniendo en cuenta que el olivo en la zona, los Montes de Toledo, aunque inicialmente lo introdujeron las colonias fenicias y griegas, cuando se potenció fue gracias al Imperio Romano. Y luego fueron las tres culturas que convivieron en nuestra zona durante siglos, la judía, musulmana y cristiana, que hay que recordarlo, muchas veces aquí solamente se recuerda la, la época musulmana y hemos pasado por varias épocas y muy ricas todas ellas, que nos han dejado un legado extraordinario. Pero bueno, no me enrollo porque para eso hemos invitado y amablemente aceptado la invitación a don Enrique García Tenorio, director del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montes de Toledo. Muy buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar contigo y darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, pues queremos un poquito que nos hables de esa maravillosa DOP, que es excelente a su vez, que son los Montes de Toledo. Como he comentado, aparte de sus inicios, de cómo llega a la provincia, pues explícanos un poquito más. Bueno, pues la verdad es que lo has explicado muy bien. Ya principalmente en tiempos romanos ya el cultivo del olivo en nuestra zona está bastante extendido. O sea, tenemos yacimientos arqueológicos como el de Carranque, muy importante, que era una villa romana en la que ya había lo que ellos llamaban torcularium, que no era otra cosa que una almazara. Estamos hablando del siglo II, III después de Cristo. O sea que tenemos ahí una historia de 2000 años y una evolución que es lo que ha dado la singularidad, yo creo, principal a nuestra denominación de origen. Estos agricultores de la zona durante todos estos 2000 años, cada vez que querían multiplicar sus olivos para obtener otros nuevos, bueno, todos sabéis que no se planta por semilla, o no se siembra una semilla con el olivo, sino que se planta una pequeña ramita para que eche raíces. Lógicamente, esta ramita la cogían del mejor árbol que tenían en su plantación, y así a lo largo de estos 2000 años hemos hecho, o han hecho, no me voy a atribuir yo el mérito, han hecho una selección natural que ha dado lugar a una variedad que solo tenemos aquí en nuestra zona, que es la cornicabra, y que es, digamos, el alma de nuestra denominación de origen y en lo que se basa nuestra principal diferencia con el resto de los aceites de España y del mundo. Porque al margen de injertar, no sé si se llama injertar o no, esa plantita, no, porque eso va directamente al suelo, no lo injertas en ningún otro. No, es enraizar. Enraizar, sí. Que imagino que ahí también hay una selección de profesionales para elegir la mejor rama que pueda ser la mejor descendencia, ¿no? Que se siga claro. teniendo su Al buena... final, Al final lo que se ha hecho es ir seleccionando los olivos que mejor se habían adaptado a nuestra zona, una zona que además tiene sus peculiaridades, inviernos muy fríos, veranos muy calurosos, muy poca pluviometría, suelos pobres. Todo esto no lo aguanta cualquier olivo, sino que por eso precisamente está aquí la cornicabra, porque es la que está adaptada a todas estas zonas, a todas estas características de la zona, y la que, por otra parte, tenemos la inmensa suerte de que proporciona unos aceites exquisitos. Sí, que es lo que hablábamos antes, que se conoce más o menos, aparte la DO, es el aceite tipo Toledo, ¿no? Por decir de alguna forma, de la variedad cornicabra, ¿no?
Mm. Sí, sí. Entonces, como tú bien decías, también, pues, de todas formas es curioso porque según tengo entendido, durante la época mozárabe y musulmana no le hacía mucho, no le daba mucho interés, ¿no? Al tema de los olivos, ¿o sí? No es que no hubiera mucho interés, eran más que nada motivos, creemos, claro, religiosos. Era, pues, en aquella época el que no utilizaba la manteca de cerdo para cocinar, pues era sospechoso de judaizar, Ajá, de no querer o de ser musulmán, de profesar la religión musulmana. Por sí. eso precisamente no estaba muy bien visto entre, digamos, los cristianos viejos el aceite de oliva, porque daba algo que sospechar. Pero el aceite de oliva es grasa natural, no viene el animal de ninguna forma, ¿no? Sí, no, claro, pero no, pero lo que se pensaba es que no tomaban aceite de oliva para no tomar cerdo, Ah, vale, por como motivos eso, como religiosos. sí, para sustituir una cosa por Sí, otra sí, delante de la gente y eximirse de que les acusaran de algo, ¿no? exacto. Ujú. Buenas tardes, Enrique. Soy Marisa. Bueno, enhorabuena por toda esta larga historia que tenéis de 2000 años. Sobre la variedad, que la verdad que me atrae mucho esta variedad, la variedad cornicabra. Es cierto que que la extracción se produce a bajas temperaturas y eso es lo que hace que las propiedades de la aceituna se mantengan intactas y eso es lo que le da el carácter único a vuestro aceite. Sí, lo que tratamos es que, ya que estamos haciendo un zumo de aceituna, que en un Ujú, aceite de oliva virgen extra no se trata de otra cosa, sino de exprimir la aceituna y quedarnos con el jugo que nos interesa, pues lo que tratamos es de conservar todas las características de la fruta, que es ujú. lo que se persigue con cualquier zumo, o sea, que el zumo de naranja sepa igual a naranja o que el zumo de aceituna sepa igual a aceituna. Y eso, la manera de hacerlo es tratando con mucha delicadeza a la fruta y no sometiéndola a altas temperaturas que harían que todos los antioxidantes, todos los polifenoles que le dan los aromas y los sabores y todas además las propiedades saludables al aceite de oliva, pues como son compuestos muy volátiles, se desaparecerían, se evaporarían con estas altas temperaturas. Por eso lo hacemos en frío y cuidando mucho pues la rapidez en el proceso. Ya estamos hablando de pocas horas entre que la aceituna está en el árbol y el aceite ya en el depósito filtrado y perfectamente conservado, Por- para evitar fermentaciones, oxidaciones, cualquier cosa que pueda estropear el zumo. para preservarlo bien. La cornicabra, como tal, como aceituna, oliva, eh, ¿su uso es exclusivamente para aceite o también se puede tomar como aperitivo o como en cocina, en alimentación? Tradicionalmente aquí en la zona sí que se ha aderezado esta aceituna para consumo en mesa, pero a nivel comercial es muy, muy extraño verlo. Es una aceituna que no tiene mucha pulpa Ujú. y por lo tanto no es muy comercial. Pero sí que, ya digo, yo en casa de mis abuelos siempre había lo que ellos llamaban la aceituna de año, que era la aceituna cornicabra en salmuera o aderezada con un poco de limón y hierbas aromáticas. Pero ya digo, comercialmente no es normal. Claro, porque me imagino que si da ese sabor tan peculiar y tan excelente al aceite, en boca también como material tiene que ser también riquísima, ¿no? Una cosa es que tenga volumen o no volumen por la pulpa o no pulpa, Ujú. pero sí que se puede tomar tranquilamente, ¿no? Sí, sí, a mí además me encanta. O sea que Ah. yo, si alguien tiene la oportunidad de probarlas, yo se lo recomiendo. Ujú. Enrique, además de su sabor afrutado y aromático, ¿qué otras características puedes destacar de que sea único este aceite? Además que, bueno, he leído la acidez máxima es de un 7%, ¿verdad? ¿Es correcto este dato?
Sí, bueno, no, ya es un 0,5 Ajá. Ujú. la acidez. Sí, Pero bueno, tampoco tiene tanta importancia la sí. acidez. Hoy en día cualquier aceite de oliva tiene una acidez dentro de esos parámetros. Lo importante para elegir un buen aceite de oliva virgen extra es las características, son las características sensoriales. Ujú. Y estas, ¿Y cuáles son esas características? pues a ver, cada variedad tiene su perfil más típico. Si hablamos de la cornicabra, lo que nos sorprende más de un aceite de oliva virgen extra de alta gama de la variedad cornicabra, de entrada es un aroma muy frescos, aromas de hierba, de vegetales, y no sé si será una casualidad pero tienen muchas notas de hierbas aromáticas de monte mediterráneo, tomillo, orégano, todo eso nos da un aroma que junto con otros también que tienen siempre notas de plátano, de almendra verde, algo de alcachofa y tomate, pues nos dan unos perfiles sensoriales sobre todo muy frescos y muy complejos. Vamos, que lo que se dice vulgarmente, que le vamos a poner un poco de aliño de aceite, en este caso casi es al revés, vamos a ponerle aliño al aceite, ¿no? Con otras cosas. Sí, la verdad es que con un buen aceite de oliva virgen extra tenemos ya suficiente condimentación para casi cualquier plato, ¿eh? Ujú. Enrique, la denominación de origen, bueno, es desde 1998 y sobre todo, ¿cuál es vuestra promoción? ¿Hacia dónde la destináis? ¿Cuáles son vuestros principales clientes a nivel nacional e internacional? ¿Y de qué tipo de producción, qué volumen de producción estamos hablando? Pues las empresas que están inscritas en la denominación de origen de la variedad cornicabra, que es la única que ampara la denominación de origen, pueden producir alrededor de unos 18 millones de kilos anuales. Pero claro, todo esto no se comercializa como denominación de origen. Como denominación de origen se escogen las mejores partidas, sobre todo de inicio de campaña, recolección de primera cosecha, y se está comercializando alrededor de 1 millón de litros anuales. De estos, pues se quedan en el mercado nacional un 60-65%, y pues ese 40-35% restante va a exportación. Si me preguntáis destinos, Efectivamente, me lo has quitado la eh, punta de la lengua, eso te iba a Ujú. preguntar. Digo, bueno, y ese 40%, ¿por dónde, a qué países va, a qué destinos, como tú pues bien dices? va a muchos, casi prácticamente la mitad que era la Unión Europea, Alemania, Holanda, bastante, Inglaterra, también en Dinamarca, Suecia, Croacia, Polonia, Ajá. y luego pues sí, No, perdona. y luego pues como casi todo el mundo, nuestro gran mercado de exportación es Estados Unidos, Japón también, China, aunque China está cambiando bastante. En un principio, hace años, era un mercado muy bueno para los aceites de calidad, pero desde que se prohibieron los regalos en Año Nuevo chino, bajó mucho la preocupación por la calidad, Sí. y ya se fijan más en el precio, como en casi todos los chinos. Con lo Ya. cual, bueno, digamos que su preocupación por la calidad ha bajado bastante. O Corea es un mercado también, Corea del Sur, claro, un Sí. mercado también que está creciendo mucho. Vamos, que tenéis un abanico muy amplio, eso es importante. Ujú. Enrique, respecto a los municipios que abarca la denominación de origen, ¿es correcto el dato que son 103 municipios, 81 de Toledo y 22 de Ciudad Real, aproximadamente? Sí, Sí, ¿no? Ujú. sí, es una denominación de origen
con una extensión bastante grande. Bueno, Enrique, pues hemos llegado al final de la entrevista. Ha sido un placer tenerte y nos has ilustrado maravillosamente y espero que la gente... Bueno, hoy en día, afortunadamente, creo que en España ya hay pocos aceites que la gente no deje de probar y consumir. Y lo más importante es que la gente ya sabe para qué tipo de comida va a hacer, pongo para qué tipo de comida utilizo el otro, para este aderezo aquel y tal. Pero indiscutiblemente yo también soy un fervoroso seguidor de la cornicabra, porque me encanta, tiene ese tono peculiar. Para mí... Quizá porque me gusta mucho la cornicabra y el picual son las que más me gustan de denominación, pero chapó con la cornicabra. Enrique, muchísimas gracias. Espero que sigáis llenos de éxitos, que no haya trabas y que todo vaya para adelante y que con nuestras denominaciones de origen, como exponemos siempre en Viajando, sirvan para dejar muy alto no solamente nuestro país, sino los productos que tenemos, que son maravillosos y que con tanto mimo cuidáis y tratáis para que efectivamente el nombre nuestro quede lo más alto posible. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a vosotros por la invitación y sobre todo por vuestra labor de difusión de las bondades de nuestros alimentos y de nuestras producciones españolas entre todo el mundo. Muchas gracias. A ti, Enrique. Muchísimas gracias. Un placer. Adiós. Talavera de mi vida, talavera de mi vida, cuánto suspiro me cuesta, cuánto suspiro me cuesta. En Montijo están los brutos, en los monteripelados, y en Talavera la fama de los mozos bien cantados. En Badajoz está Dios, en Alburquerque San Pedro, y en Talaverilla Madre, San José el Carpintero. Cantute por el estilo, cantute Bueno, por el ahora Marisa, como siempre, con su buen saber, su buen hacer y su buena locución, nos va a hablar de cosas de la historia de Talavera la Reina. Pues la verdad, Luis, que es un placer, una localidad con una historia tan rica e interesante, porque ya desde la prehistoria pues se conservan restos paleolíticos, neolíticos y calcolíticos en Talavera. De hecho, fue antiguamente un castro betón. Posteriormente, durante el Imperio Romano, ya hemos comentado que el nombre de la población era Casa Heróbriga, y en el año 182 pasa a formar parte de la provincia de Lusitania y se empiezan a dotar de cultivos como la vid, el cereal, y también es importante, se acuña moneda en la época romana. Se hallan restos de esta época en la Plaza del Pan, que hablaremos posteriormente, de parte de un templo, anfiteatro y circo en esta plaza. Con la llegada, ya entramos en la historia medieval, con la llegada de los visigodos, el cristianismo se estableció en Talavera, entonces llamada Évora. En el año 602, Liubia II regaló a la villa la estatua de la Virgen del Prado, que comentaremos más tarde también, que es patrona de la localidad. Los musulmanes llegan en el 712 y la dotan de regadíos, fuentes, molinos de agua. Fue reconquistada a partir de en el año 1085, cuando se conquista Toledo, por Alfonso VI, pues a raíz de eso también se conquista Talavera. Fue el rey, otro hito histórico, el rey Sancho IV, que otorgó a la villa el privilegio de la organización de 2 ferias agrícolas al año. Una, que es lo que persisten hoy todavía, una es la Feria de San Isidro en mayo y otra es la de San Mateo en septiembre. En la historia moderna, en el siglo XV y XVI, Talavera alcanzó gran fama gracias a su cerámica,
bueno, que pues expandió la cerámica, pues muestras hay en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, ya en la Catedral Vieja de Salamanca o en la iglesia del monasterio de las Huelgas en Burgos. De esta época del siglo XVI, pues hay varios hijos ilustres talaveranos. Por ejemplo, uno fue Juan de Orellana, en el siglo XV y XVI, Juan de Orellana, que participó activamente en la conquista de América. También Fray Hernando de Talavera, que fue confesor de la reina Isabel la Católica. O Fernando de Rojas, autor de La Celestina, como sabemos, la obra más importante de teatro de la literatura castellana. El siglo XVII, la ciudad vivió una época de oro cultural espléndida y sobre todo en el año 1750 llegan a la ciudad las reales fábricas de seda, que eso produjo que trabajaran en las fábricas más de 4.000 personas, con lo que bueno, produjo una gran expansión demográfica. La historia contemporánea empieza con la Guerra de la Independencia, que en Talavera pues, se libró la batalla de Talavera entre tropas anglo-españolas y francesas. Entonces, la ciudad quedó muy depauperada y por este motivo, cuando en el año 1833 en España se hizo la división de provincias, se crearon las provincias, pues Talavera perdió la oportunidad de ser provincia propia y por eso pasó a pertenecer a la provincia de Toledo. Pero con la llegada del ferrocarril, pues otra vez se produjo una gran expansión de la ciudad porque fue una de las primeras ciudades españolas en contar con una estación ferroviaria y fue una de las ciudades, se convirtió en una de las ciudades más pobladas del centro de la península. En el siglo XX, otra vez la expansión a raíz de la cerámica, con un ceramista muy conocido, Juan Ruy de Luna, en cuyo honor existe el Museo de Cerámica Ruy de Luna. Talavera perteneció fiel a la República, que le cambió el nombre de Talavera de la Reina a Talavera del Tajo. Y luego ya durante la época del franquismo, pues ya Talavera pues es donde el mayor crecimiento demográfico fue en esta época. De hecho, la población empezó a crecer y con gentes venidas de todos los pueblos de la provincia, el sur de Ávila, este de Cáceres, y de hecho a finales de los años 70 la población era de 55.000 habitantes, superando a la de Toledo. Estábamos comentando que la cerámica de Talavera, como hemos comentado al principio, es patrimonio, está considerada patrimonio inmaterial de la humanidad. Patrimonio inmaterial de la humanidad. La cerámica de Talavera. Sí, cuéntanos un poquito y luego seguimos después, sí, ¿no? vamos a seguir en el tema, vamos, porque ahora nos vamos a meter en una de las joyas de las denominaciones de origen de España, que es una denominación como muy, muy seguida, muy buscada y muy premiada, que es el azafrán, esa maravillosa planta y denominación de origen que es el oro. Sí, en este país hablamos del oro líquido, hablamos de 20.000 cosas y existe el oro rojo, como quien dice, que es la denominación de origen del azafrán de la Mancha, que además han abierto una serie de cosas interesantísimas que nos va a contar la presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Azafrán de la Mancha, que a su vez también es la presidenta de los Caminos del Azafrán, que nos va a hablar de las dos cosas. Caminos del Azafrán, que por decirlo de alguna forma es ese enoturismo dentro del azafrán. Muy buenas tardes, Valentina. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado y muchísimas gracias por haber aceptado participar en nuestro programa. Igualmente, es un placer para mí contar con este tipo de medios para poder contar al mundo nuestra especia, nuestro producto y que todo el mundo lo conozca. Por supuesto, porque además el azafrán de la Mancha se diferencia mucho del resto, ¿no?, de variedades del azafrán por sus estigmas, ¿no? Exacto, pues nuestro azafrán tiene una estrecha vinculación con la población, el clima, el territorio, la historia y la etnografía de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Entonces, como bien habéis contado, los caminos, que es lo que nosotros hemos creado, es lo que pretenden entretejer todos estos elementos
tanto patrimoniales como arquitectónicos, y dar a conocer a todas las personas que nos quieran visitar pues cómo se cultiva a través también de su gastronomía, asociado todo al cultivo, y el azafrán de la Mancha, que es un gran desconocido. Y sobre todo el manipulado, ¿no? Y la paciencia que se tiene que coger, porque mucha gente dice, ¿cómo es posible que cueste tan caro? Pero claro, es que para poder llevarte un sobrecito de azafrán hay tantas horas y horas y horas de trabajo y de dedicación, que es lo que Así es, hay exacto. gente que no... Que cuando se lo explicas lo empieza a entender un poquito, entonces, ¿no? Ahí está. No hay mejor forma que conocer lo que nos vamos a llevar a la mesa y a la boca, que es conociendo el producto realmente, cómo se trabaja. Nosotros no nos gusta hablar de precios, sino de valor, porque cuando empezamos a conocer cómo se elabora y cómo se lleva a cabo todo el proceso, pues la gente lo empieza a valorar y realmente empiezan a conocer el valor que tiene. Y como bien es conocedora la gente, este cultivo todavía se sigue realizando, es las especies más antiguas del mundo, y se sigue trabajando de la misma forma. Salimos por la mañana temprano, antes de que el sol, si hay viento o lluvia, dañe las flores, las recogemos todos los días porque es una flor muy delicada. Solemos decir que es una flor arrogante, nace al salir el sol y muere al caer la tarde. Entonces hay que llevarlo a casa, hay que extraer los estigmas de azafrán, todo durante 24 horas, hay que tostar el azafrán para conservarlo, y al día siguiente volvemos al campo y el campo vuelve a estar otra vez lleno de flores. Es como trabajar a contrarreloj y todo manualmente. Entonces ahí, cuando nosotros damos a conocer la labor que tiene esta especie, cómo se lleva a cabo toda la recolección, entonces la gente empieza a valorar y a entender el valor del azafrán de la Mancha. ¿Porque hay una época determinada de recolección o se puede prácticamente todo el año se va produciendo estos cultivos de flores? Tenemos un tiempo muy corto, porque florece a finales de octubre o principio de noviembre. Es muy caprichoso este cultivo porque está enterrado bajo la tierra, son bulbos, no los estamos viendo. Entonces nosotros los vigilamos todos los días cuando se va aproximando la cosecha, pero la floración se produce durante la noche, y hasta que no llega el sol y empieza a despuntar el alba, no sabemos si va a haber flores ese día. Entonces tenemos siempre más o menos, cuando la gente nos quiere visitar y quiere venir a conocer nuestro cultivo y todo el proceso, es muy difícil concretar un día con ellos, porque sabemos que florece a finales de octubre y termina floreciendo a mediados de noviembre, pero no tenemos fecha concreta. No es como otros cultivos, la viña, estamos viendo las uvas, podemos verlas, podemos calcular, podemos prever cuándo las vamos a recoger por maduración. Con el aceite igual, pero es que esto está enterrado en la tierra, no podemos saber cuándo va a florecer, pero florece, no llega a un mes el tiempo que está floreciendo. Qué curioso, es curioso, la verdad, porque vamos, tenéis que ser unos especialistas simplemente. No, yo no, es que no me imagino como mirando el suelo, que como lo hacéis viendo un abultamiento, veis, mira, le ha salido un grano, ahí va a haber un estigma o qué. Pues algo parecido, a ver, porque los tallos están debajo de la tierra, y sí que los días previos visitamos todos los días los campos, hacemos lo que nosotros llamamos catas, que es escarbamos en la tierra y vemos que ahí están asomando ya las primeras flores dentro del tallo, pero todo esto dentro de la tierra, no fuera, porque la planta empieza a crecer una vez que ha florecido. O sea, que primero florece y luego crece la planta. Entonces, el suelo está completamente vacío, completamente, lo tenemos libre, es una tierra, tiene que ser una tierra muy llana para poder recogerlo, muy limpia de piedras, está completamente vacío, y puede ser que a la mañana, al alba, nos levantamos y el campo esté lleno. Suele florecer, tiene unos días que va subiendo la floración, llega a los días de manto,
que los días de manto son los días que se cubren los campos completamente. Eso suelen ser 3 días como mucho, pero no sabemos cuándo van a ser esos días, porque hay veces que sí que vienen con mucha prisa y florecen muy rápido en 3, 4 días y son los primeros y luego empieza a decaer la floración. Es muy complicado, la verdad, prever cuándo va a ser la floración, sí. Muy buenas tardes, Valentina. Soy Marisa. En primer Hola, lugar, buenas tardes. enhorabuena porque sois la única especie española con denominación de origen protegida. Única Exacto, especie. así es. Esa Y es. también tenéis la famosa zarzuela, la rosa del azafrán, que os dedicaron. Y te iba a Exacto. preguntar, ¿cuáles son los caminos del azafrán y cómo visitarlos? ¿Cómo podemos hacer para visitarlos? Pues a ver, hace unos años se crea la Asociación de los Caminos del Azafrán, pues porque como esto, como comentábamos antes, es un periodo muy corto, pues no queríamos solo que la gente conociese los pueblos nuestros por ese periodo tan corto de floración. Luego, durante todo el año, pues la flor desaparece, la planta desaparece, está bajo tierra. Entonces fue eso, lo que quisimos fue, pues como he comentado antes, entretejer todos esos elementos para que los pueblos que tienen tradición azafranera, además de su cultivo, poder enseñarlo durante ese mes que hemos comentado, finales de octubre o principio de noviembre, pues poder enseñar su patrimonio. Todo esto ligado siempre con la gastronomía, que todos esos pueblos que están dentro de los caminos del azafrán tienen una arraigada gastronomía ligada mucho al azafrán. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo me encuentro en el camino número 6. El camino número 6, por ejemplo, podéis encontrar pueblos como Villafranca de los Caballeros, con sus lagunas declaradas de reserva de la biosfera. Ahí nació mi madre en Villafranca de los Caballeros. Fíjate sí. Que cerca estaba. Madridejos, por ejemplo, cuenta con el Museo del Azafrán. Y Camuñas, que también es uno de los pueblos que está dentro de la ruta número 6, pues tiene su Corpus Christi. Vaya, que cada uno de los caminos puede y tiene un valor arquitectónico, cultural, gastronómico, que no solamente puede enseñar su pueblo cuando hay cosecha. Entonces se creó a raíz de esto, ¿vale? Hay 7 caminos, uno de ellos está en Novelda, otro pasa por la zona de Albacete y demás. Entonces hay una página web en la cual nos podemos dirigir y elegir el camino que nosotros queramos recorrer durante todo el año, ¿vale? Durante todo el año, no solamente en ese mes de la floración, que sí que es lo más espectacular, poder invitar a la gente, desde luego, para que venga a conocernos, conocer cómo se recoge, cómo se desbrizna, cómo se tuesta, cómo se guarda el azafrán, cómo se utiliza en la cocina. Entonces, a través de los caminos queremos mostrar el patrimonio de todos estos pueblos. Y estos caminos, lógicamente, para visitarlos, para plantearte una ruta y todo esto, lo mejor es meterse en la web vuestra, ¿no? De Caminos de Azafrán. Exacto, en la web de los Caminos del Azafrán, ahí se va eligiendo qué pueblos quiero visitar, me voy poniendo en contacto con la gente y cada camino, cada pueblo ofrece unas actividades distintas. Que la web es caminosdelazafrán.com o cómo. Exactamente. Lo digo para nosotros. Pues tiene que ser una pasada porque afortunadamente la riqueza de este país es enorme, no solamente lo gastronómico, pero todos los lugares que has ido mencionando son dignos de visitarse, de pararse y saborear esta rica gastronomía que tenemos en este país. Y como digo yo siempre, la gastronomía, no nos olvidemos, gracias a los productos. Claro, y a los agricultores, que claro, todo el trabajo detrás de los agricultores. Es que hay ese boom maravilloso que es fantástico de la gastronomía española, a la cual yo no le hago ningún asco ni nadie, pero sí, por eso nosotros desde Viajando siempre hemos querido rendir un homenaje a lo que tú has dicho, al producto, porque gracias al producto, que gracias a su vez por esas manos de trabajadores, de agricultores, que no solamente son el momento físico de la recolección, sino de las penas que llevan, como tú has dicho, a ver qué día va a salir mañana, a ver si podemos recoger, a ver qué nos va a dar,
y con toda la ilusión del mundo pensar en un día que vas a ser maravilloso y ser frustrante, ¿no? Y decir, Exacto, puede ocurrir, sí, sí, porque nosotros ya históricamente llevamos unos años que las producciones no son lo que esperábamos, pues por distintos factores, estos años que llevábamos arrastrando, había mucha sequía, las temperaturas muy altas, entonces estás con toda la ilusión de que lleguen esos días para recoger tu cosecha con tanto esfuerzo, porque es muy trabajoso este cultivo y luego no es lo que estábamos esperando. El campo es así. Por eso yo decía eso, de Sí, que ¿verdad? gracias a esos productos, pues nuestros grandes chefs que están llevando nuestra gastronomía por todo el mundo, no nos olvidemos que han aprendido con ellos. Entonces Exacto. han sabido sacar los sabores, los maravillosos sabores que tenemos nosotros, en el cual tenemos un abanico de variedades de sabores gustativos sensacionales, ¿no? La verdad que Sí. sí, es una maravilla. Sobre todo, Valentina, el valor tan grande que tiene el azafrán es la técnica absolutamente artesanal, eso es lo más Total, meritorio. o sea, artesanal, total. Nosotros ahora, por ejemplo, empezamos el mes que viene, por ejemplo, empezamos con la extracción y limpieza de bulbos, porque cada 3 años tenemos que levantar el bulbo de la tierra, porque siempre nosotros hemos dicho que somos cultivadores nómadas, nosotros no estamos siempre en la misma tierra. Cada 3 años levantamos el bulbo, lo sacamos, lo limpiamos y lo seleccionamos a mano, que no tenga ninguna picadura, que no tenga ningún hongo. Los tenemos que seleccionar a mano, los limpiamos y los volvemos a sembrar en otra tierra. ¿Por qué? Porque para el cultivo del azafrán es muy exigente con la tierra y se agota. Entonces, se puede sembrar cualquier otro producto, pero el azafrán lo vamos rotando cada 3 años, máximo 4 o 5, pero rotamos y lo vamos. Entonces, no solamente la recolección, que sí es muy bonita y qué bonito es y qué trabajo y tal, es que a lo largo del año tenemos que hacer unos trabajos para que luego la cosecha sea, vamos, maravillosa y nos llegue y nos acompañe el tiempo y nos llueva y las temperaturas nos acompañen también, que no solamente la época de recolección, que es muy bonita, la verdad. Pues, ¿y la extensión que necesitáis es mucha, es poca o cómo lo No, hacéis? pues Porque para hacer este nomadismo claro. trashumante del azafrán, me imagino que tenéis ya echado el ojo dónde vais a ser la próxima Claro. año, anual, etcétera, y necesitáis saber un poquito, pues eso, sí, que un mínimo, ¿no? Me imagino un mínimo de extensión de decir, bueno, pues esto... Este cultivo no requiere de grandes extensiones, porque nosotros ahora mismo tenemos, por ejemplo, que dan mucho trabajo, me refiero, y como todo es manual, pues trabajar con tantas extensiones es muy complicado. Nosotros, por ejemplo, nuestra familia, que somos productores, tenemos una hectárea. Una hectárea, si viene un año bueno, puede llegar a tener un rendimiento de 14 kilos de azafrán en un año bueno. Entonces, eso es muchísimo trabajo. Entonces, no requiere de mucha extensión. Nosotros no somos dueños de todas las tierras generalmente, y eso ya venía siendo históricamente, el cultivador de azafrán no compra las tierras, las alquila. Nosotros vamos alquilando las tierras. Arrendáis. Exacto. Las tenemos 3 años y a los 3 años las dejamos, nos vamos a otras. Históricamente, nuestros papás, que son los que se encargaban siempre ellos de revisar las tierras, esta tierra era buena, esta tierra no, esta tierra era buena para reproducir el bulbo, esta tierra la llamaban ellos que era muy rosera, que daba mucha rosa. Entonces, ellos sí que saben, esta tierra se plantó porque hablaban de que no se podía volver a sembrar en 25 años azafrán. Entonces, ellos históricamente ya tienen, no, que esa estuvo puesta de hace no sé cuántos años. Entonces, todavía los mayores trabajan muy cerca de nosotros y nos van inculcando ese buen saber y ese buen hacer de lo que es el azafrán de la Mancha. Y que las nuevas generaciones tengan muy claro el seguir con esta labor manual y didáctica también para las que vienen detrás. Exacto. Que las nuevas generaciones siempre es complicado, pero en este cultivo y en todo, porque más, porque es todo muy manual y la gente joven, los agricultores jóvenes, no tienen esa predisposición a trabajar
Bueno, trabajar. desgraciadamente o afortunadamente, porque siempre hay las dos caras de la moneda en las cosas, Exacto. pues yo creo que más que nada es que no tienen la paciencia y Claro. que se tenía que tener Pero eso sería antiguamente. bueno, que se mantuviera Hoy esa... vamos todos con el cohete en el trasero, como digo yo, para arriba, para abajo, Exacto. que no llegas a un sitio, que llegas al otro, y eso es lo Así que es. hace. Y este requiere de mucha paciencia y mucho esfuerzo y mucha dedicación, porque siembras y no recoges no ves nada hasta el año siguiente. O sea, mucha paciencia, mucha paciencia. Entonces, este cultivo es complicado. Estamos trabajando mucho apostamos por la mecanización y demás, pero es un cultivo tan pequeño que maquinaria hay muy poca, muy poca. Entonces se sigue haciendo de la forma que lo hacían nuestros antepasados. Muy bien. Valentina, ha sido un placer, de verdad. Espero que nuestros oyentes y el resto, todos los que nos escuchan y luego por redes y cuando lo leen en Patrimonio Actual y todo, tengan ya muy claro el valor, no solamente material, sino el valor de este producto que lleva desde el momento que uno se plantea que va a vivir, entre comillas, del azafrán o a cuidarlo, hasta que llega a la mesa de un comensal y que paladea y sabe decir, esto lleva azafrán, ¿eh? O sea Exactamente, que la gente conozca lo que está, o sea, lo que tiene en la mesa cuando ha llegado a la cocina, cuando ha llegado a nuestro plato, sepa el valor cultural, que eso lo han hecho manos expertas y han trabajado en ello durante todo el año. Y la verdad que es muy, muy bonito. Y quien conoce el azafrán se queda prendado de él. Pues para eso está viajando, para que la gente sepa por dónde tiene que escuchar y aprender. Valentina, muchísimas gracias y adelante. Que esto que no pare, que hay que seguir, que hay que mirar el granito de la tierra a ver si se sube con fuerza o no. Es así. Venga, muchas gracias. Un saludo. Enhorabuena, un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Qué bonito es Talavera con su recinto ferial. Qué bonito se ve el río con su cauce natural. Qué bonito es Talavera mirando del otro lado. Qué bonito se ve el río con los puentes arreglados. La han arreglado, el puente de Talavera la han arreglado. Y qué bonito, señores, y qué bonito, señores, que la han quedado. La han arreglado, el puente de Talavera la han arreglado. Sí, señores, lo han arreglado, aunque últimamente el romano tuvo sus más y sus menos con las transformaciones. Marisa, que te había dejado medio con la palabra en la boca cuando nos ibas a hablar precisamente de la cerámica de Talavera. Bueno, pues estábamos hablando de la cerámica de Talavera, que es algo, bueno, reconocido a nivel internacional por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde el año 2019, conjuntamente con la cerámica de Puente del Arzobispo. ¿Por qué se reconoció? Pues por considerar que los procedimientos de fabricación, decoración y esmaltado de esta cerámica producidos en la actualidad siguen siendo artesanales e idénticos a los practicados en el siglo XVI, porque ya desde la época romana había cerámica en Talavera, había talleres, pero reconocida como ciudad de la cerámica fue a partir del siglo XVI. Estas técnicas artesanales, este trabajo del barro, la decoración, los vibrantes colores que la hacen única. Y de hecho, pues esto tiene reflejo en la toponimia del callejero, donde perviven los nombres como alfareros, alfares, artesanos, torneros, y es un patrimonio que se deja a generaciones futuras. Entonces, ¿por qué la UNESCO, por qué reconoce algo como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y que la cerámica de Talavera reúne estos criterios o requisitos? Es por las tradiciones orales, por los usos sociales, los rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza, al universo y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional. Entonces, bueno, la cerámica de Talavera pues reúne muchos de estos puntos. No solo la cerámica ha traspasado fronteras, porque de hecho viajó hasta México
una familia talaverana se instaló allí y entonces instauraron esa forma de vida en Puebla y Tlaxaca. Entonces, de hecho, están también incluidas en la lista de Patrimonio de la Humanidad. La cerámica de Talavera ha sido pionera a nivel nacional, la primera técnica vinculada a la artesanía reconocida por la UNESCO en España. Y de hecho, el reconocimiento ha sido binacional e intercontinental. Ha unido a 2 continentes a través de la técnica artesanal del barro. O sea, 2 países, España y México, 2 continentes, Europa y América, y 4 localidades: Talavera de la Reina, Puente del Arzobispo, Tlaxaca y Puebla. Hay utensilios únicos también la cerámica de Talavera, como son el rabo de conejo, que se utiliza para limpiar piezas y reparar imperfecciones. Y luego algún vocabulario curioso, por ejemplo, pella, que es una porción de barro sobre el que trabaja el alfarero en el torno, o cochura, que es sinónimo de cocción. Y bueno, pues por último vamos a recomendar a nuestros queridos oyentes qué no perderse en Talavera. Pues qué no perderse la Basílica de Nuestra Señora del Prado, que es la reina de las ermitas y también considerada la Capilla Sixtina de la Cerámica, la Iglesia Mayor o Iglesia Colegial también, que es gótica, la Plaza del Pan, que es un poco la Plaza Mayor y que se llama así porque antes se vendía pan. Luego, las murallas que son desde la época árabe, aunque tienen un previo origen romano. Algo muy curioso, las torres albarranas son únicas porque son torres adosadas a la muralla y hubo 17 torres. Y luego, por supuesto, los puentes, el puente romano, bueno, que luego se restauró, el origen es romano, pero luego fue medieval, que desgraciadamente pues, se destruyó la crecida del Tajo, pero se va a reparar ahora. Otro puente modernista, también, que es el puente Reina Sofía, y el puente de Castilla-La Mancha. Muy bien, extraordinario, Marisa, sensacional. Ya saben nuestros lectores por qué no hay que dejar de visitar Talavera la Reina, y sobre todo que son estas ciudades que tienen un peligro a veces de que están muy bien situadas, pero están en medio. Entonces mucha gente las deja de lado y sigue porque prefiere llegar al destino cuanto antes. Dime. También destacaríamos que están presentes todas las órdenes religiosas, porque hay monasterios muy valiosos que deberían visitar, como son el monasterio cisterciense, las Madres Bernardas, el monasterio de las Madres Carmelitas Descalzas, donde hay una carta autógrafa de Santa Teresa de Jesús. También hay otro cisterciense de San Benito, y la iglesia de Santiago el Viejo, que fue un antiguo hospital de la orden militar en 1226. O sea que están todas las órdenes religiosas y un patrimonio muy, muy rico, sin olvidar el Museo de Cerámica. Por supuesto. Señores oyentes, queridos amigos, muchísimas gracias una vez más por haber estado escuchándonos, por saber que el que se ha perdido algo luego busca en iVoox a ver el programa, cómo lo puede escuchar y oír tranquilamente. Gracias por el que quiere vernos en YouTube a través del canal Telesur. Gracias por el que consulta la web viajan-medio.es y obviamente por todos los oyentes que están al pie poniendo la oreja cada sábado, como hoy, de 7 a 8. Y agradecer, como he dicho al principio, despedirme de Marisa. Un placer, Marisa, de nuevo. Un placer para mí. Disculpa las alergias aquí, las toses primaverales. Pues ojito, porque dicen que va a ser fuerte este año las alergias. David López, muchas gracias. Desde las ondas a nuestros nómadas, no del azafrán, sino nómadas del programa, como son Carmen y Juan Ignacio también. Y de parte de un servidor, muchísimas gracias y les esperamos, como siempre, cada sábado de 7 a 8 en Informa Radio. Muchas gracias y nos vamos viajando.